Mis compañeros de trabajo me odiaban sin motivo, hasta que supe que alguien usaba mi nombre para enviar correos ofensivos. Suscríbete y deja tu me gusta para más historias. Desde hace meses sentía que algo raro pasaba en mi trabajo, aunque no sabía ponerlo en palabras. Era como si cada día que llegaba a la oficina, el ambiente se volviera un poco más tenso conmigo. Al principio pensé que era paranoia, estrés acumulado o que simplemente estaba interpretando mal las cosas. Pero con el tiempo, los pequeños detalles empezaron a convertirse en señales demasiado evidentes como para ignorarlas. Todo empezó con miradas. No eran miradas directas, sino de esas que te lanzan apenas entras a una sala de reuniones y que desaparecen cuando volteas a ver quién te observa. Luego vinieron las conversaciones que se detenían cuando yo llegaba, los saludos que antes eran amables y ahora parecían mecánicos, y las sonrisas que habían dejado de existir. Mis compañeros actuaban como si yo hubiera hecho algo terrible, pero yo no tenía ni idea de qué. Intenté no obsesionarme, pero el ambiente era tan incómodo que te garantizo que incluso alguien con la piel más gruesa lo hubiera notado. Creo que la primera señal evidente fue un lunes por la mañana. Llegué, me serví café y entré a la sala de operaciones donde todos estábamos asignados. Apenas crucé la puerta, Clara, una de mis compañeras más cercanas, evitó incluso mirarme, y eso que ella siempre era la primera en preguntarme cómo había pasado mi fin de semana. Esa mañana recuerdo que escuché mi nombre. Estaban hablando entre ellos, en voz baja, en uno de los cubículos del fondo. No alcancé a escuchar la frase completa, pero sí escuché, y encima sigue viniendo como si nada. Sentí que mi estómago se me caía al piso. Me armé de valor y me acerqué, intentando actuar como si no hubiera escuchado nada. Los saludé con normalidad, pero ellos disimularon tan mal que la conversación claramente tenía que ver conmigo. Para ese punto ya no era algo pequeño. Era evidente que había un problema y que todos, menos yo, sabían cuál era. No quise presionar a nadie ni preguntar directamente porque me daba miedo sonar paranoico, pero la situación ya empezaba a afectarme. Incluso llegué a pensar que quizá había cometido algún error grave y que nadie me lo había dicho. La siguiente semana las cosas empeoraron. Mis correos comenzaban a quedarse sin respuesta. Literalmente, enviaba información necesaria y nadie me contestaba. Una vez envié un archivo que me habían pedido con urgencia y en lugar de agradecer, el supervisor, que siempre había sido profesional conmigo, me respondió con un seco: evita usar ese tono. Me quedé congelado. ¿Qué tono? Revisé mi correo una y otra vez y no encontraba nada fuera de lugar. Era un mensaje normal. Decidí hablar con Clara, porque si había alguien que podía decirme algo, era ella. Me acerqué a su escritorio y le pregunté si podíamos hablar un minuto. Ella dudó, literal se la notó incómoda, como si estuviera decidiendo si valía la pena tratar conmigo. Al final aceptó, pero con una frialdad que jamás había visto en ella. Caminamos hasta la cocina y allí, después de un silencio largo, le pregunté si había hecho algo que la molestara o si había algún problema conmigo. Su respuesta me noqueó. Me dijo: tú sabes por qué, no te hagas. Yo me quedé mirándola sin entender nada. Le juro que en ese momento no sabía si reír, llorar o enojarme. Le repetí que no tenía idea de lo que estaba hablando. Ella, molesta, me dijo que no iba a caer en mi actitud pasiva-agresiva, y se fue. Me dejó ahí, parado en medio de la cocina, con el café aún caliente en la mano y una sensación que no puedo describir. Esa misma tarde, uno de los gerentes me llamó a su oficina. Me dijo que había recibido varios reportes sobre mi comportamiento. Le pregunté cuáles, porque sinceramente no tenía idea. Fue ahí cuando me mencionó algo que me dejó helado, especialmente los correos que has estado enviando últimamente. Yo no había enviado ningún correo extraño. Ninguno, pero él hablaba como si yo ya estuviera al tanto de todo. No sabía si estaba siendo acusado de algo o si era una advertencia, pero me pidió que moderara mi lenguaje para evitar más situaciones desagradables. Salí de su oficina sintiendo que el mundo me aplastaba. No podía entender nada. ¿Qué correos? ¿Qué había pasado? ¿Qué estaban diciendo de mí? ¿Por qué todos me miraban como un monstruo? Y justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más confusa, esa misma semana llegué a la oficina temprano, y encontré algo en mi bandeja que finalmente me dio la primera pista real de lo que estaba ocurriendo. Apenas encendí la computadora ese día, noté que había un correo marcado como importante en mi bandeja de entrada. No era dirigido a mí, sino enviado supuestamente por mí, y puesto en copia a 3 supervisores. Lo abrí con el corazón acelerado, sintiendo que algo definitivamente estaba fuera de control. El asunto decía: si no empiezan a hacer su trabajo, no cuenten conmigo. Yo jamás escribiría algo así, ni en broma, pero lo peor fue leer el contenido: frases pasivo-agresivas, comentarios sarcásticos, insinuaciones de incompetencia dirigidas a mis propios compañeros. Era como si alguien hubiera tomado todo lo que yo nunca diría y lo hubiera vomitado en un mensaje agresivo usando mi nombre. Me quedé paralizado. No entendía cómo era posible. Primero pensé que quizás alguien había dejado abierta mi sesión en alguna computadora, pero yo siempre cerraba todo. Además, el estilo del mensaje no se parecía a mí en absoluto. Revisé la hora en que supuestamente había sido enviado y fue peor. Según el sistema, ese correo se había enviado el día anterior a las 11:47 de la noche, cuando yo estaba en mi casa viendo vídeos, lejos de cualquier computadora del trabajo. Ese fue el primer momento en el que realmente supe que algo grave estaba pasando. Ya no era solo gente evitando hablarme o tratarme mal. Alguien estaba literalmente enviando correos ofensivos haciéndose pasar por mí. Revisé mi carpeta de enviados esperando encontrar algo más y, efectivamente, ahí estaban, varios correos que yo nunca había escrito. Algunos eran pasivos agresivos, otros directamente insultantes. Uno incluso hacía comentarios sarcásticos sobre el Departamento de Recursos Humanos. No daban mi contraseña ni nada, pero parecían enviados desde mi propia cuenta interna. No sabía si había sido hackeada, duplicada o manipulada. No tenía cómo explicarlo.
Mi mente iba a mil. ¿Quién podría tener tanto interés en arruinar mi reputación? No tenía enemigos en el trabajo, al menos no que yo supiera. Había tenido desacuerdos normales con gente, pero jamás conflictos graves. Y si alguien tenía un problema conmigo, era más fácil enfrentarlo que inventar toda esta locura. Revisé meticulosamente la redacción de los correos falsos. Había algo, no sé, un patrón. Algunas expresiones no sonaban como las mías, pero sí como las de alguien que conocía. Palabras como evidentemente, claramente y como siempre no son parte de mi vocabulario habitual, pero si había escuchado a una persona en particular usarlas. Aún así, me daba miedo sacar conclusiones sin pruebas. Decidí preguntar nuevamente a Clara, esta vez con el correo en mano. Fui a su escritorio, aún con la esperanza de que la cercanía que tuvimos en el pasado le bastara para escucharme. Le mostré el mensaje y le dije que yo no lo había enviado. Ella lo leyó, pero en lugar de sorprenderse, me miró con una mezcla de pena y desconfianza. Me dijo, mira, si quieres justificarte, hazlo con el gerente. Yo no me voy a meter. Esa respuesta, juro que me cayó como un balde de agua fría. No estaba simplemente molesta conmigo, estaba convencida de que yo era capaz de enviar algo así. La poca gente en la oficina que aún me saludaba dejó de hacerlo ese mismo día. La situación se estaba volviendo insostenible. Incluso hubo un momento en la tarde en el que entré a la sala de reuniones y dos compañeros salieron directamente sin siquiera saludar. Era evidente que no querían estar conmigo. Después del trabajo, decidí hablar con el área de TI. Les dije que sospechaba que alguien estaba usando mi cuenta. El encargado, un tipo llamado Mauricio, empezó revisando los registros básicos. Lo vi escribir rápido, alternando pantallas que yo no entendía. Me dijo que revisaría más a fondo, pero que hasta ese momento no veía ningún acceso sospechoso. Eso me desesperó más. Si no había un acceso ilegal, ¿cómo estaban enviando correos en mi nombre? ¿Era alguien con permisos internos? ¿Un administrador? ¿O estaban falsificando los envíos de alguna forma? Lo único que sí encontró Mauricio fue algo que me dejó pensando. Varios de los correos ofensivos habían sido enviados desde una computadora dentro de la oficina, pero no desde la mía. Y aunque eso ya era una prueba importante, él no quiso decirme desde qué estación se enviaron, por protocolos. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza no paraba. Intenté recordar si había tenido alguna discusión reciente, algún malentendido, cualquier cosa que pudiera explicar por qué alguien querría destruir mi reputación así. Pero nada tenía sentido. Sin embargo, había algo que me incomodaba desde hacía semanas y que ahora cobraba otra dimensión. Un compañero que siempre parecía estar cerca cuando pasaba algo extraño. No voy a decir que lo señalé desde ese momento, pero había detalles, cosas pequeñas que empezaron a alinearse en mi cabeza sin que yo quisiera. Y al día siguiente, cuando llegué temprano otra vez, presencié algo que me hizo entender que no estaba imaginando nada. Alguien estaba sentado en mi puesto. Y no solo eso, estaba usando mi computadora, con mi sesión abierta. Me quedé congelado en la entrada al ver a alguien sentado frente a mi escritorio. Al principio pensé que quizás estaba usando mi silla por accidente, pero cuando me acerqué, noté algo que hizo que me latiera el corazón en la garganta. La persona tenía mi sesión abierta en la pantalla. Mi correo, mis carpetas, todo. Era como si yo hubiera llegado tarde y la persona estuviera trabajando en mi lugar. Era Luis. Luis no era precisamente alguien cercano a mí. Trabajábamos en el mismo departamento, pero nunca habíamos conectado. Era de esos compañeros que parecen caerle bien a todo el mundo, simpático, siempre haciendo chistes, exageradamente servicial con los supervisores. La clase de tipo que sabe congraciarse con quien le conviene. Nunca había tenido un problema con él, pero tampoco habíamos sido amigos. Éramos neutrales. Cuando me vio, reaccionó como si yo fuera el que estaba invadiendo su espacio. Cerró rápido una ventana del navegador y se levantó con una sonrisa forzada. Ah, bro, perdón, dijo, solo estaba revisando algo rápido. Tu compu estaba prendida. Eso era mentira. Yo apagaba mi PC todos los días. Siempre. Soy maniático con eso. Y él lo sabía. Todos lo sabían. Me quedé mirándolo, sin saber exactamente qué hacer. No quería acusarlo sin pruebas, pero tampoco quería hacerme el tonto. Le pregunté qué estaba revisando y me respondió algo vago como información para un reporte, pero no supo decir cuál. Cuando entré a mi bandeja de correos, sentí un vuelco en el estómago. Había un nuevo mensaje enviado. Uno que yo no había escrito. No estaba en borradores, estaba en enviados. Era un mensaje corto, pero nuevamente agresivo, dirigido a Clara. Decía cosas que parecían escritas para herirla específicamente, mencionando que dejara de victimizarse y que hiciera su trabajo por primera vez en semanas. Ella ya tenía un concepto pésimo de mí, y ahora este correo terminaba de enterrarme. Miré a Luis, que seguía parado a mi lado, como si esperara a que yo creyera su historia. Noté algo, sus manos estaban temblando ligeramente. No de miedo, sino como si lo hubiera atrapado en mitad de algo que no esperaba que yo viera. Él no era tan buen actor como creía. ¿Tú enviaste esto? Le pregunté, intentando sonar neutral. Se rió. Literal, se rió. Una risa nerviosa pero burlona. ¿Qué? No, ¿por qué haría eso? Quise seguir presionándolo, pero un supervisor entró a la oficina y él aprovechó para alejarse rápido, saludando con su clásica actitud de soy el empleado del mes. Mientras tanto, yo estaba que ardía por dentro. Las piezas empezaban a encajar, pero aún no tenía una prueba sólida que pudiera mostrar. Decidí cambiar mi contraseña en ese instante. Era lo más lógico. Pensé que eso resolvería el problema, pero por dentro sabía que no sería tan simple. Si los correos se enviaban desde dentro de la oficina, desde otra estación, y no había registros de accesos externos, entonces no era un hackeo. Alguien tenía acceso físico a mi cuenta
cuenta. Eso implicaba que o yo había dejado mi contraseña escrita en algún lado, cosa que jamás he hecho, o la persona la había obtenido de alguna manera más cercana. Mientras intentaba concentrarme en mi trabajo, el ambiente se volvió peor. Clara no me dirigió la palabra en todo el día. Dos compañeros del área de diseño directamente ignoraron una solicitud que les hice. Era como estar atrapado en un ambiente donde todos tenían un manual de instrucciones sobre cómo tratarme como si yo fuera una persona horrible. A mitad de la tarde, decidí volver a hablar con Mauricio, el de ti. Le expliqué lo que había encontrado esa mañana y le pedí más detalles sobre los registros de acceso. Esta vez, quizá porque notó que estaba desesperado, me dejó ver un poco más de lo que había revisado. No podía decirme la estación exacta desde la que se enviaron los correos, pero sí me dijo algo clave. Todos los correos ofensivos fueron enviados desde el mismo equipo. Eso ya era algo. No tenía el número de estación, pero al menos sabía que había un patrón. Le pedí que revisara si esa misma estación había accedido nuevamente esa mañana, y aunque tardó un poco, su respuesta me dejó helado. Sí, hubo actividad hoy antes de que llegaras. La actividad coincidía con el horario en el que encontré a Luis usando mi computadora. Salí de ti con un nudo en la garganta. No tenía pruebas directas, pero la coincidencia era demasiado grande. Luis, usando mi PC. Correos enviados cuando yo no estaba. Mismos patrones de lenguaje. La actitud nerviosa. Y el hecho de que cuando le entró a la empresa, su puesto dependía directamente de Clara, algo que yo había olvidado por completo. De regreso a mi escritorio, intenté seguir trabajando, pero mi mente estaba en otro lado. Era como si todo el peso de las últimas semanas se hubiera acumulado para aplastarme. Y aunque estaba decidido a averiguar la verdad, jamás imaginé que la respuesta llegaría ese mismo día, en un momento completamente inesperado. Justo antes de terminar mi jornada, recibí un mensaje anónimo en mi correo. Un mensaje que cambiaría todo lo que pensaba del asunto, y que me revelaría que Luis no estaba actuando solo. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el correo con mi nombre, las respuestas llenas de molestia y la expresión incómoda de mis compañeros. Y aunque ya tenía un método para demostrar que el responsable estaba dentro de la oficina, una parte de mí temía que todo me explotara en la cara. Si resultaba ser un error mío, si de alguna manera yo había enviado esos correos sin darme cuenta, o si simplemente quedaba como un paranoico, todas esas ideas me revoloteaban en la cabeza. Aún así, llegué temprano a la oficina. Encendí mi computadora, abrí el software de rastreo y esperé. No habían pasado ni 10 minutos cuando sonó el ping que esperaba. Y ahí estaba, un nuevo correo, ofensivo, enviado desde mi dirección, pero el rastreo había detectado la IP interna exacta, la PC, el número de estación, el usuario de sesión. El responsable estaba a unos 5 metros de mí. Sentí un vuelco en el estómago. No esperaba ese nombre. No era alguien con quien hubiera tenido problemas. Ni siquiera hablábamos mucho, pero en general era amable, tranquilo, siempre sonriente. Luis, uno de los analistas. El típico tipo que te sostiene la puerta y te ofrece galletas en reuniones. Me quedé quieto, dudando entre enfrentar la situación o avisar directamente a recursos humanos. Al final decidí no actuar impulsivamente. Guardé el registro técnico, imprimí el reporte y esperé a que el jefe llegara. Apenas lo hizo, lo llamé a una sala de reuniones y le expliqué todo sin exageraciones. Le mostré los datos, los tiempos, la evidencia. Su cara cambió de confusión a indignación y finalmente a decepción. Déjame manejar esto, me dijo, y salió directo hacia el área de trabajo. Yo me quedé atrás, pero escuché cuando llamó a Luis a la sala de juntas. La puerta se cerró y, aunque no podía oír todo, sí llegaban algunas frases entrecortadas. ¿Por qué harías algo así? ¿Te das cuenta del problema? Esto es gravísimo. Pasaron unos 10 minutos antes de que el jefe regresara y me pidiera entrar. Luis estaba sentado con la mirada clavada en sus manos. Cuando levantó la vista, parecía una persona completamente distinta, abatido, nervioso, arrepentido y avergonzado. Lo siento, fue lo primero que dijo. No pensaba que llegaría tan lejos. Yo quería respuestas, así que esperé. Luis respiró hondo. No fue algo personal. Al principio, cuando entraste al equipo, muchos comentaban que te iban a ascender rápido por tus resultados, y yo, hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras, yo me sentí amenazado. Pensé que si te veía mal con todos, si te aislaban, no te darían más responsabilidades. Me quedé helado. No sabía si sentir rabia, incredulidad o simple lástima. ¿Y por eso enviaste correos insultando gente en mi nombre? Pregunté. Solo quería que desconfiaran de ti, susurró. Pero luego, no supe cómo parar. El jefe dijo que esa confesión quedaría registrada formalmente. Luis sería suspendido mientras evaluaban medidas disciplinarias más severas. Cuando él salió, no pude evitar sentir una mezcla rara, alivio por haber aclarado todo, pero también una tristeza amarga por descubrir hasta dónde puede llegar alguien solo por envidia. En las horas siguientes, la atmósfera en la oficina cambió. Uno a uno, mis compañeros se acercaron para pedir disculpas. No fue inmediato ni perfecto, algunos todavía estaban incómodos, pero ya no existía ese rechazo silencioso que me rodeó por semanas. Incluso algunos me contaron que se sentían culpables por no haber hablado conmigo antes. Lo que más me sorprendió fue el mensaje que recibí al final del día. Mi jefe me escribió: gracias por tu paciencia. Manejaste todo con mucha madurez. Esa noche, mientras volvía a casa, pensé en lo absurdo que había sido todo, que una persona pudiera destruir la reputación de otra con unos cuantos correos falsos. Pero también pensé en algo más importante, que tan necesario es defenderse, aunque parezca que todos están en tu contra, y que tan fácil es que un malentendido se vuelva un infierno si nadie lo aclara. No me considero alguien rencoroso, pero sí aprendí a proteger mi nombre, mi trabajo y, sobre todo, mi paz. Porque ahora sé que incluso el compañero más silencioso puede esconder la motivación más inesperada. Y aunque nunca volví a ver a Luis después de ese día, una cosa quedó clara
clara para todos en la oficina. No vuelvas a subestimar el silencio de alguien que está buscando la verdad. Y bueno, esa fue mi experiencia. Ojalá que le sirva a alguien que esté pasando por algo parecido. Yo ya hice las paces con todo, pero contarlo aquí me quitó un peso de encima. Y si quieren escuchar más historias reales como la mía, este canal tiene varias que también valen la pena. Dense una vuelta por los otros vídeos. Nos vemos.